Buenas tardes y bienvenidos a Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Esta tarde nos acompaña Jorge Vice, quien está próximo a presentar la primera edición crítica de Paisajes Peruanos, con comentarios de Martina Vinatea y Luis Gómez. Bienvenido, Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público de Punto de Equilibrio, Juan José. Estoy muy Gracias a ti. contento por eso. Gracias a ti, Jorge. Para que conozcan un poco más sobre nuestro invitado de hoy, Jorge es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico, miembro de nuestro centro de investigación y también miembro ordinario del Instituto Ribagüero. Jorge también es doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Navarra y ha publicado artículos sobre la literatura de los viajes de José de Larriba Agüero entre 1885 y 1944. En este espacio quisiéramos preguntarte, Jorge, sobre José de Larriba Agüero, quien fue uno de los primeros, si no el primer intelectual peruano en recorrer la sierra peruana y conocer de primera mano el estilo de vida de los peruanos en los Andes. ¿Tú considerarías que hoy en día nos hace falta reconocer y reencontrarnos más entre peruanos? Bueno, ciertamente, Juan José, reconocernos y reencontrarnos será siempre un ideal positivo, tanto por el aprecio de nuestras particularidades, como por el aprecio también de nuestras tradiciones comunes. A veces se insiste más en una o en las otras, cuando en realidad son importantes las dos. Acabo de ver, por ejemplo, un vídeo de la procesión del Señor de los Milagros, nada menos que en Sevilla. En él, además de la música de la procesión, se oía el himno nacional del Perú en son de marcha. Cuando emigran, los peruanos tienden a reproducir el Perú, todo el Perú, y no solamente su gastronomía. En efecto. Correcto, Jorge. Y es curioso también, pensando en el personaje de la Ribagüero, que aun cuando la élite intelectual de su tiempo viajaba a Europa, Uh-huh. don José apostó por conocer el interior del país y a lo largo de varios años, ¿no? Hoy vemos un escenario similar en los jóvenes peruanos, que algunos deciden emigrar, conocer o principalmente viajar al exterior. ¿Cuál es la reflexión de esta apuesta del autor que nos deja a las generaciones más jóvenes? Y aquí quiero hacer una acotación. Carlos Amati León, quien nos dejó en el mes de julio y muy querido en el Centro de Investigación, en una última entrevista invitaba también a los jóvenes investigadores a conocer el Perú, ¿no? Y lo deja muy claro en un video que tenemos grabado también en nuestras redes sociales. Invitaba también a esos jóvenes investigadores a conocer el Perú. Desde estas perspectivas, ¿cuál es tu comentario, Jorge? Bueno, me halaga muchísimo que establezcas el vínculo entre Carlos Amati León y José de la Ribagüero, porque efectivamente, aunque no tuvieran necesariamente posiciones concurrentes en todo, en esto sí la tenían, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño una presentación que hice de paisajes, a la que asistió Carlos Amat, y verdaderamente su reacción fue de un entusiasmo realmente apabullador. Bueno, sobre lo que me preguntas, en efecto, Ribagüero recorrió la sierra peruana cuando los intelectuales limeños no solían hacerlo. González Prada, por ejemplo, estuvo 7 años en Europa, pero no conoció el Cusco, que sepamos. Es cierto también que no era fácil viajar. Los ferrocarriles eran escasos. Ribagüero, por ejemplo, hizo en mula la mayor parte de su viaje, con lo cual hay un mérito mayor en ese sentido. Dicho esto, quisiera referirme al libro, a paisajes peruanos, más que al viaje de Ribagüero. Paisajes es un libro singular, es un relato de viajes que incluye ciertamente la narración de la ruta y los distintos tipos de descripción del paisaje, pero que además
integra reportes etnográficos vivaces, evocaciones históricas, uno de los mejores cuentos modernistas de la literatura peruana, y ensayos tanto socioeconómicos como de interpretación total de la realidad peruana. El viaje que Ribagüero realizó, y esto es curioso, no corresponde a su relato. Ribagüero no incluye su estancia en Bolivia ni su recorrido por el Cusco antes de la salida de él, y el regreso a Lima desde Huancayo por ferrocarril apenas se recoge en un párrafo. Esto ocurre porque Ribagüero diseña una ruta que es en sí misma una interpretación del Perú. Empieza en el Cusco, que es el símbolo del poder incaico y virreinal, y termina en Huancayo, donde se redactó la Constitución de 1839, que en opinión de Ribagüero terminó de sepultar al Gran Perú de la Confederación Perú-Boliviana. Y sentó las bases para el desastre nacional que fue la Guerra del Pacífico de 1879 a 1884. Ribagüero, cuya infancia transcurrió en una Lima aún resentida por la ocupación chilena, se siente urgido a plantearse la cuestión de la identidad mestiza del Perú, su postración presente y su grandeza pasada, precisamente como lo hicieron sus maestros intelectuales, los pensadores de la generación del 98 española, como Miguel de Unamuno, ¿no? Hay correspondencia importante entre Unamuno y Ribagüero. Luego del desastre de la guerra hispanoamericana, en la que España perdió gran parte de sus posesiones de ultramar, como se sabe, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas pasaron al dominio de los Estados Unidos. Del gran imperio español solo quedaron unas cuantas colonias africanas. En relación a esto que apasionaba tanto a Ribagüero como a Carlitos Amat, como dice mi maestro Carlos Gatti, que es el conocimiento del Perú, hay que empezar por lo próximo, ¿no? Y en eso Carlos y Carlos coincidían. Saber cuál es el nombre de la huaca más cercana, a qué cultura corresponde, o quién es el que da nombre a tu calle, o a qué acontecimiento corresponde. Para estar, digamos, cerca, ¿no? El edificio I de la universidad está en la esquina de Sánchez Cerro y Garibaldi. ¿Podemos integrar esos nombres en una cronología? Y el espacio. ¿Sabemos orientarnos geográficamente en nuestra ciudad? ¿Sabemos qué corresponde a los distintos puntos cardinales? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el norte de nuestra ciudad? Y cuando se viaja dentro del Perú o fuera de él, ¿hay conciencia histórica o geográfica de la experiencia? En realidad, no basta viajar. Lo importante es abrirse al conocimiento de lo cercano y de lo lejano, ¿no? Es lo que creo. De hecho, es súper interesante lo que me comenta Jorge, porque me lleva también a reflexionar en esta eterna discusión, eterna porque es súper extensa y de hecho nos tomaría el resto de la tarde, sobre la identidad de nuestro país como nación, ¿no? La identidad nacional, y tendríamos que repasar incluso que si el mismo Tupac Amaru no, su sacrificio fue por mejores condiciones para su clase y para los comerciantes de su clase, o verdaderamente para el Perú que tenemos hoy, ¿no? Para el Perú republicano, y precisamente así con la causa republicana, con la idea que tenía San Martín versus lo de Bolívar, y finalmente lo que somos como país hoy, ¿no? Un país ciertamente dividido,
¿no? Dividido ya sea en lo social, ya sea en lo político, inclusive en lo económico, en la cual se ven dos o más polos que siempre están enfrentándose, ¿no? Y de hecho es muchas de las razones que nos tiene hoy en día en una situación un poco compleja, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero a veces se exagera también la división, ¿no? Es decir, con toda seguridad, y esto no es algo que no es ninguna novedad, ¿no? Hay muchas cosas que nos unen también y que no somos conscientes de lo que nos une por insistir permanentemente en la división, ¿no? Es decir, somos una cultura no solamente que desintegra, sino también una cultura que integra, ¿no? Asumimos con creatividad otras culturas. Claro, ciertamente esto se ve en la gastronomía, pero no es solamente una cuestión de la gastronomía, ¿no? La comida Nikkei, por ejemplo, no, no es solo esto, ¿no? Eh, Ten conciencia, por ejemplo, que el cuadro peruano más caro que se ha vendido en el extranjero, no me acuerdo en qué casa de subastas, es uno de Tilsa Suchilla, ¿ya? Es decir, una pintora Nikkei, con Ujú, un tema mmm, que es absolutamente occidental como la historia de Tristán e Isolda, y que está sumido desde la perspectiva de sus ancestros japoneses y del mundo andino. O sea ujú. que en realidad somos, lo hemos sido desde hace muchísimo tiempo, un crisol de culturas. Y eso también hay que destacar. Por supuesto que hay divisiones y nos asombran nuevamente o nos asombran siempre a pesar de su regularidad, pero también hay muchas cosas en común que podemos destacar, ¿no? Y que no deberíamos dejar de lado, pienso yo, ¿no? Ciertamente, ciertamente son más las cosas que nos unen que las que nos dividen, ¿no? También repasando que, por ejemplo, el mismo Imperio Inca era en sí mismo un crisol de todas las culturas que había conquistado. Exacto. Viéndolo desde mi propia realidad como provinciano del norte del país, el caballo Ya, de paso es una fusión del caballo sevillano andaluz y exactamente. traído aquí al Perú, la Y hay misma marinera. maravillas creativas, precisamente porque la forma de caminar del caballo de paso tiene que ver con las dunas, Ujú. ¿no? Con los arenales del desierto peruano. O sea que es una creación propia hasta cierto punto. Si hay la posibilidad de hacerlo, yo recomendaría, te lo recomendaría a ti, también recomendaría a las personas que nos están oyendo, la lectura de un libro relativamente reciente, que es un libro de Rafael Dumet que se llama El espía del Inca, que Ujú. trata precisamente novelescamente el mundo eh, de la llegada de los españoles y de la captura de Atahualpa, ¿no? Y de cómo se genera dentro de los partidarios de Atahualpa una trama para rescatar. Ahora, lo interesante es que Rafael ha creado todo un mundo increíblemente rico y complejo acerca de las diferentes etnias que vivían en esa época, ¿no? No solamente están los quechuas, están por supuesto los tayanes, están por supuesto los collas, están por supuesto los chancas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy ilustrativa porque no había visto yo, salvo en Ribagüero, ¿eh? En Ribagüero sí hay una parte magnífica donde habla de todos los pueblos que estaban dominados por los incas. Pero eh, creo que Rafael ha hecho un rescate maravilloso de los diferentes pueblos que estaban conviviendo con la cultura inca que Ribagüero reputaba como realmente magnífica.
Muchas gracias, Jorge, por la recomendación. Sin duda va a ser uno de los libros para la lista de este año. Ujú. Una rápida búsqueda, El espía del Inca de Rafael Dumet lo pueden encontrar bajo el sello de Alfaguara, para los que estén interesados en encontrar la publicación. Precisamente, Jorge, continuando con la entrevista, cuando yo tuve la oportunidad de leer Paisajes Peruanos, me impactó mucho y de hecho en mi reflexión, no solamente en ese momento, sino el día de hoy, la que hace en la Pampa del Aquino, Ujú. y reflexionaba sobre la batalla que nos dio la libertad entre los bandos libertador y realista, considerando que ambos bandos estaban compuestos mayormente por peruanos, Ujú. criollos, mulatos, hijos de Indígenas, españoles nacidos en el país, eh, indígenas, indígenas también, ¿no? muchos. Y él se preguntaba por qué el peruano tiene que estar enfrentado con otro peruano, ¿no? Ujú. A casi 100 años de haberse dado esta batalla. Entonces, hoy han pasado cerca de 200, todavía no cumplimos los 200 años de la batalla de Ayacucho, pero a qué se debe que hoy en día todavía se vean estas divisiones, ¿no? De que de alguna manera el peruano enfrentado con el peruano desde tu perspectiva. Bueno, yo creo que tienes mucha razón al referirte a la meditación que Ribagüero escribió a propósito de su contemplación en la Pampa de la Quimba, espacio donde se libró la batalla de Ayacucho. Y esto es bien interesante porque a diferencia de la opinión común que había durado a lo largo de todo el siglo XIX, Ribagüero sostenía que la guerra de la independencia fue propiamente una guerra civil y que los peruanos de la época vivieron un desgarramiento, te lo pongo en los términos que él dice, un desgarramiento dramático entre proteger a la madre anciana e invadida, ¿no? Es decir, a proteger España. Entonces, había un buen grupo de peruanos que se sentían todavía españoles, y lanzarse a la ignota corriente de lo porvenir, el otro grupo de peruanos. Y dice muy gráficamente, Ayacucho en nuestra conciencia nacional es un combate civil entre dos bandos, asistido cada uno por auxiliares forasteros, es decir, por los gran colombianos, los chilenos, los argentinos, ¿no? Ujú. Pero fundamentalmente los que pelearon fueron peruanos. Por lo menos eso es lo que dice Rigagüero. Creo que los datos se modifican un poco últimamente, pero gruesamente Rigagüero parecería tener razón. Bueno, las luchas entre caudillos militares, la desunión de los peruanos ante Chile, primero cuando las tropas chilenas vinieron a luchar contra la Confederación Perú-Boliviana y luego en la guerra de 1879, la guerra civil entre Cáceres e Iglesias, entre Cáceres y Piérola, y luego, y esto lo conocemos más directamente, la trágica historia del siglo XX, parecen reforzar este cainismo de nuestros inicios republicanos. Creo que hay personas más autorizadas que yo para explicar este patrón. No soy historiador, podría ser que aún no articulamos un proyecto común, que insistimos más en lo que nos separa que en lo que nos une, pero bueno, repito, no soy historiador, esto quizás habría que preguntárselo a alguno de mis colegas del Departamento de Humanidades, ¿no? Sí, Muy bien, Jorge. pero que el fenómeno está y que el fenómeno está desde el principio, sí, efectivamente. Correcto. Y un poco en la curva final de esta conversación, te quisiera preguntar, en este viaje a la sierra, el autor pudo reflexionar sobre la identidad peruana, ¿no? Un factor que es necesario, como conversábamos hace unos minutos, para cohesionarnos como país, por causas comunes principalmente, ¿no? Dejando de lado lo que nos divide.
¿Tú consideras que hoy en día es necesario que quizás muchos líderes de opinión, ya sea intelectuales, investigadores, periodistas, influencers, si nos vamos al campo de las redes sociales, puedan, entre comillas, actualizar este recorrido, puedan tener este conocimiento más profundo del Perú? Eh, yo no sé si deban realizar efectivamente este recorrido, pero por lo menos sí la actitud, ¿no? Es decir, la actitud que está en la base del viaje de Rivagüero, que es: conozco al Perú porque he leído, conozco al Perú porque estoy en Lima, pero en realidad me falta el conocimiento directo, ¿no? Es decir, esa es la actitud inicial. No sé, cómo te digo, entonces si se deba efectivamente realizar el recorrido, pero sí me parece que es bien importante tener en cuenta aquello que Rivagüero le enrostraba a la clase dirigente. La clase dirigente en realidad nunca adecuadamente constituida en el Perú, que no supo extender la amalgama de costumbres y sentimientos producidos en 300 o 400 años, de lo mecánico e irreflexivo a lo mental y consciente. Esto es, a mí me parece importantísimo. Es decir, el no haberle dado al mestizaje real condición de ideal moral, no haberle dado al mestizaje real algo que lo vivimos todo el Ujú. tiempo, ¿no? Condición de ideal moral. Es decir, ha habido un permanente desprecio a la condición mestiza del Perú. No hay ideales mestizos, Ujú. según lo que dice Ribauer. Y un pueblo no puede vivir sin ideales, ¿no? No puede estar viviendo permanentemente de agravios pasados. Tiene que proyectarse hacia ilusiones en el futuro. En paisajes peruanos, Ribagüero sí lo intenta, ¿ya? A Ribagüero se le puede decir muchas cosas, pero lo que no se le puede decir es que no quería el Perú, ¿no? Y que no quería acercarse a las cosas peruanas. En paisajes peruanos, Ribagüero lo intenta cuando valora a lo largo de su libro, sobre todo, fíjate tú, las manifestaciones musicales andinas. Ujú. La música está a lo largo de todos paisajes, de los paisajes peruanos. Y esto es algo muy importante porque en realidad ahora nos parece algo perfectamente común que la gente eh, aprecie la música andina, pero en la época de Ribagüero eso sencillamente no existía, ¿no? Eso era, digamos, una manifestación menor de gente que no tenía ningún valor cultural. Pues bueno, Ribagüero vive fascinado por esta música y en ese sentido es muy parecido a Arguedas, ¿no? Que, digamos, tenía una especie de visión musical delante, Ujú. ¿ya? Bien, entonces las manifestaciones musicales andinas, la mitología quechua, es un experto en mitología quechua y encuentra motivos para hablar de ella a cada momento. O también el reconocimiento, por ejemplo, del esfuerzo, del carácter esforzado y tenaz de los campesinos de los Andes. Le encanta, por ejemplo, le encanta estar en medio de las actividades agrícolas, ¿no? De la trilla, de los cantos que los campesinos y campesinas andinos eh, 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 realizaban en el momento del trabajo. O sea que Ujú. uno ve en realidad una persona que efectivamente quiere vincularse con aquello que está fuera de su propio ámbito, ¿no? Quiere incorporarlo o por lo menos quiere respetarlo. Además, con una visión en todos sus aspectos, ¿no? En la vida cotidiana, la música, el Exacto. trabajo de la gente, Sí, su cosmovisión, ¿no? sí, Bastante más completo, ¿no? yo creo que sí. Es decir, era una persona que conocía muchísimo del mundo quechua, muchísimo. No sé si de otras etnias
andinas, no creo que tanto, pero del mundo quechua conocía muchísimo, sabía bastante, lo apreciaba y lo respetaba, ¿no? Ujú. Él era un, digamos así, un quechuista militante, ¿ya? Eh, en efecto, incluso contra otras opiniones, por ejemplo, la opinión de Max Ulle, que hablaba, por ejemplo, de un aymara primitivo, lo que él, Rivagüero le criticaba eso y decía, no hay aymara primitivo, pero sí hay quechua primitivo. En realidad parece que no hay ninguno de los dos, ¿ya? Pero en lo que quiero insistir es en la pasión quechuista de Rivagüero y de su aprecio por el mundo indígena y sobre todo por el mundo quechua. Y es curioso, ¿no? Porque no se le reconoce o no es tan conocida esta faceta y esta fascinación, este enamoramiento de Rivagüero por el mundo quechua, como sí a un Arguedas, por ejemplo, como lo mencionabas hace unos minutos, ¿no? En efecto, y tampoco se le reconoce, y eso es algo que Lucho Gómez, por ejemplo, lo ha destacado, el hecho de haber centrado, digamos así, mm, yo no sé, no puedo juzgar en este momento la, la pertinencia de esto, pero efectivamente es algo que ha dominado la visión peruana y la visión de las ciencias sociales peruanas durante todo el siglo XX. Ujú. Rivagüero decía que la nacionalidad peruana se constituía en la sierra, ¿no? Es decir, no en la costa, ¿no? Aparentemente este limeño no, él creía que para constituir verdaderamente la nación teníamos que revitalizar la sierra, no la costa, ¿no? Que es algo, esa diferencia entre costa y sierra es algo que destacaron mucho los indigenistas, ¿no? Y que también está, por ejemplo, en los 7 ensayos de Mariátegui, pero en realidad todos parten de Mariátegui o de los indigenistas, pero no se olvidan por completo de que fue Rivagüero el que reactualizó esta oposición, ¿no? Porque ya estaba hasta cierto punto en los cronistas, pero Ujú. actualizada y con sentido nacional, probablemente lo haya hecho en primer lugar Rivagüero, ¿no? Salvo que me equivoque. Muy bien, Jorge. Ya estamos sobre el tiempo de este espacio, el tiempo que te habíamos pedido. Te queremos agradecer mucho por el tiempo que nos has regalado esta tarde. Consultarte si tienes un comentario final que regalarnos a la audiencia. Bueno, el único que si tienen la oportunidad de leer el libro, que lo hagan, porque siempre es fuente de entusiasmo y de belleza, ¿no? Rivagüero es un gran prosista y creo que en Paisajes Peruanos se luce lo mejor de su prosa, ¿no? No solamente el objeto es bello, ¿no? El Perú, nosotros, sino la manera como relata y como describe también son bellas, ¿no? Pues vale la pena tener una experiencia completa en ese sentido. Muy bien. Muy bien, Estuvo con Jorge. nosotros Jorge Vice, profesor principal del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico. No olviden que el próximo 2 de noviembre a las 5:30 de la tarde tenemos la presentación de Paisajes Peruanos, con comentarios de Martina Vinatea y Luis Gómez, y editado por Jorge Vice. Puede inscribirse a esta presentación en el link que estaremos compartiendo en los comentarios. Muchas gracias al profesor Vice y a todos por su participación en este punto de equilibrio, el espacio de entrevistas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Hasta pronto. Muchas gracias. A ti y a todo tu equipo.